5% de inflación anual. Sí. ¿Cómo 5% de inflación anual? Rubinstein dijo esto, allá un análisis macro a futuro. ¿Cuántos años cree que le quedan? Claro, ese es el punto. Digo, ¿cuándo va a llegar? Agustín Echevarne, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, Eduardo, ¿Cómo estás? estar aquí. Sería lo ideal, ¿no? Desde ya que sí. Bienvenido. Argentina, bienvenido, por supuesto, porque Argentina tiene que apuntar a tener una inflación de 5, 3, 4% anual. Ese es el objetivo. Por supuesto. Ahora, la pregunta es si el gobierno tiene un programa antiinflacionario que se corresponda con ese objetivo. Y la respuesta es que no, que es evidente que no. Que el año pasado empezamos con un discurso que iba a haber 30% de inflación y terminamos en 95% probablemente. Ahora es verdad que él tomó un toro difícil de domar cuando llega Rubinstein en ese momento, sí, claro, y logró poner cierta calma, que también hay que reconocérselo. Ahora, esa calma se debe a que consiguió mucho financiamiento externo. Esta semana hemos visto que nuevamente consiguió 5.000 millones de dólares adicionales al poner en acción el swap chino para poder pagar parte de las importaciones chinas. El swap chino es para utilizar con los chinos. Por supuesto, es nueva deuda, pero exacto. Lo que pasa es que eso te ahorra dólares que pagarías por importaciones chinas y entonces de alguna manera alivias el uso de reservas inmediato. Claro. Pero significa más deuda. O sea, digamos, el balance del Banco Central se sigue deteriorando. O sea, si vos querés tener inflación 5%, tenés que tener un Banco Central con un balance cada vez más sólido, no con un balance del Banco Central cada vez menos sólido. Mirás el balance del Banco Central y cada vez tenés mayor deuda. Cuando mirás la deuda remunerada del Banco Central en pesos, ya equivale a 58.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial. ¿Cómo podés acomodar la economía si seguís gastando lo mismo o más? Exactamente, esa es la pregunta. No, no se puede. Entonces el tema es exactamente eso. Argentina tiene un Estado enorme, muy grande, pero además muy ineficiente. Porque ni siquiera que te presta buenos servicios de salud, educación, justicia, seguridad, etc. Vos vas a países como los nórdicos, que tienen un Estado grande, pero tienen excelentes servicios en salud, en educación. Entonces la población utiliza esos servicios. En Argentina, gran parte, digamos, de la gente de ingresos medios y más paga los servicios aparte. Paga los servicios de salud aparte, paga los servicios de educación aparte y muchas veces paga los servicios de seguridad aparte. Y se refugian en barrios cerrados. Sí. Los barrios cerrados se difundieron por la ausencia de seguridad. Exacto. Es mucho más lindo vivir en un barrio abierto. Pero se encierran porque tienen problemas de seguridad, sino qué sentido tiene un barrio cerrado, ¿no? En los barrios abiertos en Estados Unidos, en Europa y demás, uno puede dejar abierta el auto en su casa y la puerta de su casa y no va a ocurrir nada, ¿no? Eso es lo que pasaba en Argentina hace muchos años atrás, pero eso se acabó. Entonces ahí hay una deficiencia del Estado enorme, pero además gasta muchísimo. Y entonces termina endeudándose a tal punto que el Estado, digamos, quiebra, porque los bonos del Estado tienen un descuento de 70%. O sea, vos comprás $1 millón con menos de $300.000 en Argentina. O sea, un bono del Estado por una lámina de $1 millón y la pagás abajo de 300.000. Siempre yo comparo el rol del funcionario con el gerente financiero de un sector privado. ¿Cuánto durás? 1 minuto. En esa compañía que hiciste porque polvo. Si vos me decís me estoy endeudando, pero, por ejemplo, el gobierno del año pasado tuvo un nuevo endeudamiento del Fondo Monetario, endeudamiento del BID, etcétera, endeudamiento neto positivo importante. Este año nuevamente por el tema de los chinos y demás. Ahora, ¿para qué usás ese dinero? Porque la misma pregunta va para el gobierno anterior, ¿no? ¿Para qué usaron ese dinero que tomamos prestado? Pues si vos tomás el dinero para hacer una reestructuración de una empresa, siguiendo tu caso, vos decís, mirá, yo necesito cierto dinero pues te voy a reestructurar mi empresa, pero a partir de acá, en 2 años, voy a tener una empresa que va a tener costos mucho menores y voy a tener unos ingresos enormes, voy a ganar mucho dinero que se cumple. Y voy a pagar la deuda. Voy a poder pagar la deuda. Claro. Vos tenés que hacer inversiones que te permitan pagar la deuda. Claro. Ese es el tema clave, que no es lo que estamos viendo acá. Estamos viendo un gobierno que está pateando la pelota para adelante y el que va a tener que hacer las reformas es el próximo gobierno. Sí, quería hacerte una pregunta, Agustín. Massa, el ministro de Economía, habla de reformar el INDEC. Vuelve sobre el INDEC, ¿no? Una reforma que sería muy sensible. ¿Esto cómo perjudicaría a la economía? Bueno, eso es una complicación. Porque nosotros hasta ahora veníamos respetando el trabajo que hizo Marco Lavagna en el INDEC porque le devolvió credibilidad.
La verdad es que no pasó como en el gobierno anterior kirchnerista, donde las revistas como The Economist, como el Financial Times, como el propio Fondo Monetario Internacional decía no podemos creer en las estadísticas de inflación. Hoy creemos en las estadísticas de inflación. Hubo un dato donde, el último dato de noviembre, digamos, donde el dato del INDEC salió por abajo del de la mayoría de las consultoras, que dio una mini alerta, pero no pasa nada porque a veces salís un poco por arriba, por abajo. Si ahora quieren cambiar el INDEC y empieza a haber diferencias entre lo que dicen las consultoras privadas y el acomodaste. INDEC, claro, entonces ahí vas a generar un problema grande más desconfianza. La diferencia que vamos a estar viendo, porque todavía no está el índice país, está el de la ciudad, de casi un punto. ¿Tiene que ver en el caso de la ciudad con que se pagan lo que vos marcabas, algunos servicios que en el interior no? Por ejemplo, más medicina prepaga, más escuelas privadas. Digo, ¿eso incide mayormente en esa diferencia? ¿Amplía justamente la inflación de la ciudad tiene que ver que en en las provincias el INDEC toma una cantidad de datos mucho más grande que todos los que hacemos estimaciones en el sector privado. Tiene una capacidad mucho más grande. Entonces muchas veces toma información de un montón de pequeños comercios y demás que a lo que nosotros no alcanzamos. Eso te puede dar una divergencia en un mes. Pero lo que no puede tener es un sesgo que siempre sea para el mismo lado. O sea, si el sesgo es a veces un poquito arriba, a veces un poquito abajo, está todo bien. Ahora, si consistentemente durante varios meses empieza a haber una diferencia para el mismo lado, entonces ahí empieza a perder credibilidad. Agustín, todavía no ocurrió. Porque acá hay como toda una confusión. Hablas con industriales y te dicen, yo tengo la capacidad instalada, la verdad, bien. Cerré bien el año, etcétera. La pregunta es, pero con la inflación que tenemos, ¿cómo la manejas? No, lo voy manejando. A mis empleados les pude pagar lo que corresponde. Bueno, y entonces la inflación me sirve. ¿Me puedes explicar esto? Por supuesto, porque la inflación es un mecanismo para deteriorar el salario real. Y el salario real es parte de los costos de la empresa. Sí. Y es parte también del costo del Estado. Entonces la inflación es la forma de que te cierren los números cuando no haces las cosas bien. Pero de vuelo corto. De vuelo corto y cada vez peor, porque necesitas acelerar la inflación para mantener el mismo agujero fiscal. Entonces, ¿vos qué te pasa? Que cuando vos haces inflación, yo siempre trato de transmitir la idea, la inflación es un mecanismo de transferencia de riqueza de pobres a ricos. No es neutral. Y es un programa de gobierno, porque yo rescato lo de Rubinstein. Tenemos que ir a 5%, 4%, 3% de inflación anual. Anual dijo, anual. Es que eso es correcto. Y a un solo tipo de cambio, un solo dólar. Absolutamente. Eso lo entendemos, el tema es cómo. Tenemos que ir a eso. Sí. Yo creo que este gobierno por ahora no lo está haciendo, no está dando ningún anticipo de que lo está haciendo. El próximo gobierno sí lo va a tener que hacer, pero eso requiere hacer todo un conjunto de reformas que contemplen lo que vos decías. Hay que gastar menos y mejor. Y no solo la nación. Tienen que acompañar las provincias y los municipios. Hay cantidad de despilfarro por todos lados. Por todos lados hay un despilfarro. O sea, vos decís que si el gobierno X dice, bueno, vamos a ajustar, van a acompañar los gobernadores, pero la mía no la toques, te van a decir. Pero tienen que porque acompañar. Hasta ahora fue así. Sí, vale, pero la mía no la toques. Hubo pacto fiscal y duró nada. Un suspiro. Y además el pacto fiscal que hizo Macri en su momento, primero les permitía aumentar los impuestos. Y fue lo que hicieron varias provincias. Aumentaron los ingresos, no es que bajaron el gasto. Acá el pacto fiscal tiene que ser bajar el gasto de las provincias. Y bajar no en términos solamente de cuántos pesos gastás, sino en términos de cuánta gente vive del Estado. Porque hay provincias donde tiene un montón de empleo estatal y muy poco el empleo privado. Vos tenés que hacer un equilibrio, tiene que haber mucho más empleo privado que empleo estatal. Entonces tenés una economía que funciona bien. Si vos tenés un enorme empleo estatal, tenés una enorme cantidad de gente que vive de planes sociales, eso no funciona. Contame, Agustín, Aracre está ahora cuestionado como asesor de Alberto Fernández porque dice, tenemos que ir a una reforma laboral. Acto seguido, esto lo digo yo, imagino una reforma previsional, reforma impositiva. Todos dicen sí, pero nadie la toca. Bueno, ¿crees que es necesario ese tipo de reformas? Es indispensable. Se está trabajando en eso. Varios de los equipos económicos que están hoy en la oposición, pero que probablemente van a ser parte del próximo gobierno, están trabajando en todas esas reformas. Argentina no sale adelante si no pasamos a tener un nivel de libertad económica equivalente al de los países desarrollados. Entonces eso requiere la reforma laboral, requiere una enorme desregulación. Hay 69.000 normas que asfixian a las pymes.
Eso requiere tener una enorme libertad para liberar las fuerzas del trabajo y de la producción y de los servicios, de la creatividad de todos los argentinos. Eso es indispensable. La reforma impositiva. Uno puede tener 165 impuestos que te están matando por todos lados, que te sacan los municipios que inventan tasas, que la Corte Suprema es responsable de un fallo nefasto que ha sacado, donde le permite a un municipio cobrar sobre la facturación de una empresa en todo el país. Eso no es una tasa, eso es un impuesto. Porque una tasa es cuando vos cobrás por un servicio que prestás. Y un municipio presta servicios en su municipio, no presta servicios en todo el país. Entonces ahí, ese para mí fue un fallo... En el caso de la tasa es contraprestación. Es una no es un impuesto, o sea, por eso yo debiera ser una contraprestación. Claro, por eso hay que pedir rendición de cuentas. Yo creo que eso hay que revisarlo. Es muy complejo el sistema impositivo argentino. Requiere una revisión total y requiere una súper simplificación del sistema y bajar la presión impositiva. Si vos desregulás, flexibilizás el mercado laboral, le bajás los impuestos a las empresas, vas a multiplicar el trabajo privado de una manera extraordinaria, que es lo necesario para poder incorporar lo que salga del Estado, los que vengan de los planes sociales y todo lo demás que tiene que conseguir trabajo. Ahí tenés un tema cultural enquistado que va a ser muy difícil de sacar. No digo que no sea lo que corresponde. Se cambia con incentivos. Con incentivos. Los seres humanos respondemos a incentivos. La naturaleza humana es la misma en todos los países. La gente se adapta a los incentivos. Es más, un argentino sale de Argentina y cruza la frontera y acá maneja pasando el límite de velocidad y en Chile no. ¿Por qué? Porque en Chile no te permite. Incluso acá en la autopista Ilia nadie pasa el límite de velocidad porque en la autopista Ilia te mandan la multa a tu casa. Es decir, el ser humano trabaja por incentivos. Si cambiamos las normas y las hacemos cumplir, y en eso tiene un rol la justicia fundamental, bueno, entonces los argentinos rápidamente vamos a cambiar. No necesitas muchas generaciones. Yo creo en los cambios pueden ser rápidos porque eso es lo que me muestra la historia de muchos países. Entonces nosotros analizamos la historia de decenas de países y buscamos cuáles son los que cambiaron y qué tan rápido cambiaron. Y los que cambian mejor son los que tienen programas de shock. Claro, acá inmediatamente aparece no solo el político, sino el sindicato, que representa a los líderes sociales que representan a grupos que son rehenes de, y aparece ahí la cultura utilizo al pobre para el beneficio del político de turno. Ahí tenemos un elemento, Eduardo, que para mí hoy es esencial de tratar, que miremos con atención a los argentinos, lo que está pasando en Brasil. Por suerte, la derecha en Argentina, la centroderecha y demás, criticó fuertemente lo que están haciendo los bolsonaristas en Brasil. Y yo creo que es muy importante que la centroderecha, las derechas en Argentina, critiquen lo que está haciendo el bolsonarismo en Brasil. Bolsonaro se despegó, pero también es cierto que Bolsonaro no entregó los atributos del poder. Nosotros criticamos cuando Cristina lo hizo, no lo hizo, no entregó los atributos del poder, y criticamos cuando Bolsonaro no lo hizo. Porque es muy importante defender las instituciones de la República. Entonces ahí lo que nosotros, cuando vengan las elecciones y gane el próximo presidente con un caudal electoral suficiente para gobernar, entonces la calle la tiene que dominar simplemente las instituciones, es decir, la policía, la justicia. Vamos a esperar ese momento a ver qué ocurre. Gracias, Agustín. Muchísimas gracias. Un placer.